Ahora sí. Eh, Mi persona, Ronatan Raimundo Olguera Vidal, estudiante del presente módulo de educación superior, en este caso el módulo 3, ¿no? Que viene haciendo evaluación de competencias profesionales. Bueno, a continuación se presentará el portafolio de evidencia. Como introducción tenemos mi carrera, en este caso la ingeniería civil. Desempeña un papel fundamental en el crecimiento económico y en la calidad de vida de las personas, ya sea en todos los ámbitos, ¿no? Ya sea en aguas, carreteras, estructuras viales, entre otras, que ayudan al crecimiento del país. Competencias profesionales de la ingeniería civil abarca el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que un ingeniero civil debe poseer para desempeñarse de manera eficiente en su campo. Estas competencias pueden clasificarse en varias áreas clave. Diseño y construcción de estructuras, ya sea edificios, puentes, carreteras, presas, mecánica de suelo o cimentaciones, en el análisis y diseño de sistemas de soporte de suelo, hidráulica y recursos hídricos, transporte e infraestructura vial, materiales de construcción, geotecnia, ingeniería ambiental, gestión de riesgos y desastres. El campo laboral de un ingeniero civil es muy amplia y abarca diversas áreas en el sector público y privado. Los ingenieros civiles pueden trabajar en la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras especiales. A continuación se presentarán algunos de los principales campos de trabajo, ya sea construcción y obras civiles, entre ellas la edificación de viviendas, construcción de carreteras, infraestructura urbana y rural, ingeniería estructural, diseño y análisis de estructuras de concreto, acero y madera, evaluación y refuerzo de estructuras existentes, aplicación de normativas y reglamentos estructurales, geotecnia y mecánica de suelos, estudia y mejora de suelos para la construcción, el diseño de cimentación y muros de contención, prevención de avances y estabilidad de terrenos, ya sea también en el campo de la hidráulica y recursos hídricos, en el diseño y gestión de abastecimiento de agua potable, construcción de represas, canales y sistemas de riego, eh, transporte y vías de comunicación, gestión y administración de obras, ingeniería ambiental, docencia e investigación y consultoría y o peritajes. Los ingenieros civiles pueden trabajar en empresas constructoras, oficinas de diseño, organismos gubernamentales, universidades, compañías de consultoría y hasta emprendimientos propios. Como misión de esta carrera tenemos formar profesionales en ingeniería civil con sólidos conocimientos científicos y tecnológicos, comprometidos con el desarrollo sostenible y la innovación y la ética profesional. Visión: ser un programa académico de referencia a nivel nacional e internacional en la formación de ingenieros civiles. Bueno, a continuación se dará presentación a las tareas que se entregó en este módulo, ¿no? Como tarea uno tenemos, bueno, en base a al documento de pautas para la evaluación de conocimientos, se extrajo 5 interrogantes de la lectura según lo que se consideraron importantes. ¿Qué son los conocimientos declarativos? Como pregunta uno, podemos definir el saber, el qué de las cosas, como aquella competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos, leyes y principios. ¿Qué son los conocimientos factuales? Son los que se refieren a datos, hechos, cifras, acontecimientos, etapas históricas, lugares, capitales, nombres de autores, vocabulario, signos
convencionales, etc. Implica el manejo de la información literal, o sea, el que el estudiante debe saber. ¿Qué son los conocimientos conceptuales? Son un conjunto de ideas, leyes, sistemas conceptuales, principios, conceptos, aplicación y axionomías. ¿Qué son los contenidos procedimentales? Implica el saber hacer o el saber procedimental. ¿Qué son los contenidos actitudinales? Por lo tanto, es una organización duradera de procesos emocionales y cognitivos con respecto a algún aspecto de la realidad del individuo. Bueno, como parte de la tarea 1 se elaboró una matriz donde se establece la unidad de aprendizaje de la asignatura. En ella tenemos, bueno, la carrera de Ingeniería Civil y la asignatura que desearía impartir, hormigón armado 1, unidad de aprendizaje, ya sea es el diseño de elementos de hormigón armado. Competencia de la unidad de aprendizaje. Tenemos comprender los principios fundamentales del hormigón armado, analizar los esfuerzos internos, aplicar métodos de diseño, dimensionamiento de elementos estructurales. Bueno, aquí aplicando lo que es el conocimiento factual, sería el conocer las propiedades y características del hormigón armado, materiales del hormigón estructural, diseño de los elementos estructurales, entre otros. Como conocimientos conceptuales, tenemos que se explica el concepto básico de diseño de elementos de hormigón armado, se describe las propiedades y características del hormigón armado, describe la metodología de diseño de elementos de hormigón armado, explica el proceso constructivo de las estructuras de hormigón armado. Como conocimientos procedimentales, tenemos, aplica los conceptos teóricos en la presentación de sus propias dosificaciones, calcula y diseña vigas, ya sea rectangulares, calcula los esfuerzos internos y dimensiona la geometría de dicha estructura, criterio lógico para proceder a realizar la dosificación del hormigón armado, desarrolla una metodología de cálculo, como conocimiento actitudinal, desarrolla una metodología de cálculo. Bueno, como parte de la tarea 2, se elaboró una rúbrica que establece la unidad de aprendizaje. En este caso tenemos ya los criterios. El criterio 1, que sería, eh, describe el procedimiento de diseño de elementos de hormigón armado. Entre ellas tenemos los indicadores, la capacidad de recibir y seleccionar información técnica de las características del hormigón armado. Como un 60% tenemos, aplica los conceptos teóricos, como un 70% comprende las características técnicas del hormigón, como 80% criterio lógico para la resolución de problemas. El 90% desarrolla una metodología de cálculo para el diseño de vigas sometidas a flexión. El 100% desarrolla una metodología de cálculo para el diseño de vigas de hormigón armado. Elabora el criterio 2, elabora el hormigón hidráulico, comprendiendo las características que lo componen. Entre ellas tenemos como indicadores la motivación intrínseca por autoformarse del estudiante. Como un 60% tenemos, aplica los conceptos teóricos, como un 70% desarrolla una metodología de dosificación utilizando la metodología ACI. Como un 80% tenemos el criterio lógico para proceder a realizar las dosificaciones del hormigón. El 90% comprende las ventajas y desventajas de utilizar el hormigón armado como material de construcción. El 100% comprende las características técnicas que nos presenta el hormigón armado. Explica el proceso. Como tercer criterio, tenemos que explica el proceso constructivo de estructuras de hormigón armado, describiendo las actividades de una especificación técnica general para la construcción de estructuras de hormigón armado. Como indicador tenemos que el estudiante desarrollará conocimientos de procesos constructivos, de diversos elementos de hormigón armado.
Como un 60% tenemos capacidad de recibir y seleccionar información técnica de las características del hormigón. Aplica los conceptos teóricos que permita conocer las ventajas y desventajas del hormigón armado. Desarrolla capacidad cognitiva del estudiante. Comprende las características técnicas que nos presenta el hormigón armado. Y bueno, tenemos el último, que comprender a las características y parámetros técnicos que nos presenta el hormigón armado como material de construcción. Pregunta 2. Elabora una matriz que permita planificar los tipos de preguntas de un examen escrito sobre los temas correspondientes a la unidad de aprendizaje. Bueno, se utilizó la siguiente matriz. Tenemos, bueno, la asignatura hormigón armado 1. Competencias, diseña vigas y columnas considerando la normativa vigente, aplicando los parámetros de diseño. Bueno, como tema de la unidad tenemos tema 1, dosificación del hormigón. Pregunta de fijación, ¿qué materiales compone el hormigón armado en ensayos característicos de resistencia? Características de los agregados gruesos y finos, características del cemento Portland, características de la calidad del agua, características del uso de aditivos en las mezclas. ¿Cómo se emplea la metodología de dosificación utilizando el método ACI? Bueno, tenemos el otro que viene haciendo características del hormigón armado. ¿Qué características y propiedades tiene el hormigón armado? Características generales del hormigón armado, propiedades del hormigón fresco, propiedades del hormigón endurecido, control de calidad del hormigón, indicar las ventajas y desventajas de utilizar el hormigón armado como material estructural. Como, bueno, tema 3 sería software especializado. Tenemos como pregunta de fijación, ¿qué software de diseño de elementos de hormigón armado tenemos disponible en nuestro medio laboral? ¿Qué software de diseño de elementos de hormigón armado utiliza el método de elementos finitos? Demostrar con una memoria de cálculo manual y con uno del software especializado. Bueno, como pregunta 3 se elaboró bueno, una matriz de la unidad de aprendizaje de la materia, que viene siendo, bueno, el saber esencial de la unidad que presenta mayor complejidad. El estudiante desarrollará actitudes y habilidades para diseñar vigas a flexión utilizando la fisiología de diseño de los estados últimos. Desarrollará una metodología de cálculo para el diseño de vigas sometidas a flexión bajo los criterios de diseño de estados últimos. Desarrollo de ejemplos de la aplicación para vigas sometidas a flexión utilizando los conceptos del método de estados últimos. Producto, presentaciones de prácticas que se le entregará al estudiante para que practique el diseño de vigas de hormigón armado utilizando fisiología de diseño de estados últimos. De acuerdo, bueno, desempeño, de acuerdo a los prácticos enfrentados a valorar que estudiante de los conocimientos adquiridos en el diseño de vigas de hormigón armado solicitado por los estudiantes, bueno, por los esfuerzos constantes de acuerdo a la normativa vigente de la norma boliviana. Tenemos instrumentos de evaluación desarrollado, cuadernos de seguimiento, cuadernos de trabajo, videos grabados, cuadernos de clase, libros de clases, herramientas digitales y o dispositivos electrónicos. Conclusiones. La competencia profesional en la materia de hormigón armado implica el dominio de conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el diseño, cálculo, ejecución y control de estructuras de concreto reforzado. Abarca aspectos normativos de seguridad y sostenibilidad en la construcción. Contar con esta competencia permite a los profesionales de ingeniería civil, arquitectura y construcción diseñar y ejecutar proyectos seguros, eficientes y sostenibles, además de garantizar el cumplimiento de las normativas y optimizar los costos y tiempos de ejecución de obra. Bueno, eso fue todo en la presente diserción de mi persona. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.